Bienvenidos al canal, suscríbanse, denle like y compartan para que podamos publicar más videos como este. Juan, el discípulo amado. El llamado del joven pescador. Cuando la luz toca por primera vez. Antes de convertirse en uno de los pilares del cristianismo, Juan era simplemente un joven pescador. La mayoría de las personas lo conocían como el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, un muchacho de mirada limpia y corazón sensible. Su juventud era evidente en sus gestos, en la rapidez con la que sonreía y en la forma en que se maravillaba ante las pequeñas cosas. El brillo de un pez recién sacado del agua, el olor de la madera mojada del bote, la textura áspera de las redes entre sus manos. Pero detrás de esa juventud latía un espíritu profundo. Juan no era impulsivo como su hermano Santiago, tampoco tan vehemente como Simón Pedro. Juan era diferente. Había en él un silencio extraño, una capacidad de observar la vida con una especie de transparencia que rara vez se veía en hombres tan jóvenes. A veces, mientras los demás pescadores discutían sobre precios o sobre el clima, él se quedaba mirando la línea del horizonte, inmóvil, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Su padre decía que era demasiado sensible. Su madre decía que sería un hombre de gran corazón. Pero Juan mismo no entendía del todo ese fuego suave que llevaba dentro. Un alma que busca. El pueblo donde vivía era pequeño, pero Juan sentía que el mundo era vasto y misterioso. Había noches en las que se acostaba mirando el techo de palma, preguntándose por qué existía la bondad, por qué el alma humana podía sentir tanto dolor y tanto amor al mismo tiempo, y por qué el cielo parecía tan inmenso, casi como si lo invitara a descubrir algo más. Hay preguntas que no te dejan dormir, pensaba Juan con frecuencia, porque están hechas para que encuentres a quien las responda. Lo que él no sabía era que ese alguien ya estaba caminando por los senderos del mundo, y que muy pronto lo encontraría. El día que cambió para siempre. Aquella mañana en el mar de Galilea estaba tranquila. El sol comenzaba a dibujar reflejos dorados sobre las aguas, y la brisa fresca anunciaba un día apacible. Juan y Santiago estaban junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. No esperaban nada fuera de lo común. Era un día más, hasta que no lo fue. A lo lejos, vieron acercarse a un hombre acompañado de otros. No caminaba con prisa, pero sí con propósito. La forma en que avanzaba tenía un aire de seguridad serena, como si cada paso estuviera guiado por algo profundo. Juan alzó la vista, y entonces lo vio, una presencia que no podía describirse con palabras. No era la ropa del maestro, no era su postura, no era su voz, era su mirada, una mirada que parecía atravesar no solo la piel, sino también el alma. Cuando Jesús se detuvo frente a ellos, el corazón de Juan latió tan fuerte que creyó que todos alrededor podían escucharlo. Jesús habló: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». No era una invitación, era un llamado, un destino pronunciado en forma de frase, una puerta abierta hacia algo inmenso. Santiago miró a Juan, Juan miró a su padre. Zebedeo asintió sin hablar, como si entendiera que había momentos en la vida que no pertenecen a los padres, sino a Dios. Juan dejó caer la red. Fue tan simple, tan natural, tan eterno, y en ese instante comenzó la historia que transformaría su alma para siempre. La impresión del primer día. Caminar detrás de Jesús fue, para Juan, una experiencia indescriptible. No sabía explicarlo, pero sentía que estaba cerca de alguien que entendía todo: la vida, el dolor, el amor, la esencia humana. Y cuando Jesús hablaba, era como si cada palabra limpiara el aire y llenara el corazón. Los otros discípulos también estaban sorprendidos, pero para Juan la experiencia era distinta. Había en él una receptividad especial, como si su alma hubiera estado esperando ese encuentro desde mucho antes de nacer. Jesús hablaba del reino de Dios, de misericordia, de justicia, de humildad, y Juan captaba cada palabra con una profundidad distinta. Para él, no eran solo enseñanzas, eran revelaciones. Mientras caminaban, Jesús lo miró una vez. Solo un segundo, pero fue suficiente para que Juan entendiera algo. Este es el hombre que cambiará mi vida. La noche que selló su destino. Esa primera noche con los discípulos, se reunieron alrededor de una fogata. Jesús habló, luego guardó silencio. El cielo estaba lleno de estrellas, y el viento corría suave. Juan, sin pensarlo, se sentó cerca del maestro. No lo hizo por atrevimiento, sino por una atracción natural, como si su corazón lo hubiera colocado allí. Jesús lo observó y sonrió. Una sonrisa leve, pero llena de significado. «Maestro», preguntó Juan con voz tímida, «¿por qué siento que ya te conocía?»
Jesús fijó la mirada en el fuego y dijo: porque la verdad reconoce a quienes fueron hechos para vivir en ella. Y tú, Juan, añadió, tienes un corazón que sabe amar. Aquella frase quedó marcada en él como un sello espiritual. En ese instante, Juan entendió que no sería como Santiago, ni como Pedro, ni como ninguno de los otros. Él tendría un papel distinto, no de liderazgo por fuerza, sino de liderazgo por amor, porque Juan había sido llamado a ver el corazón del Maestro, y a mostrarlo al mundo. El despertar del discípulo amado. Con el paso de los días, Juan se convirtió en el más cercano a Jesús. No por privilegio, sino por afinidad espiritual. Se sentía en casa cuando estaba a su lado. Entendía silencios, intuía intenciones, captaba enseñanzas profundas que otros pasaban por alto. Si Pedro representaba la fuerza, Santiago el fervor, Juan representaba el corazón. Era joven, sí, pero su sensibilidad era un don. Esa capacidad de amar lo volvería fuerte, más fuerte que cualquier arma, más fuerte que el miedo, más fuerte que la muerte. Jesús veía en él algo raro y precioso, un espíritu que podía recibir amor, y también darlo sin medida. Por eso, con el tiempo, llegaría a ser llamado, el discípulo amado. Pero ese título no era un privilegio, sino una responsabilidad espiritual. La de aprender a amar como Cristo amaba. Una mente estoica, un corazón ardiente. Aunque Juan era sensible, no era débil. Su cercanía al Maestro formó en él una disciplina interior sorprendente. Jesús le enseñó que las emociones debían servir al espíritu, no dominarlo, que la humildad era más poderosa que la ambición, que la serenidad era una forma de sabiduría, y que el amor auténtico exige fortaleza. Juan aprendió a contemplar la vida con calma, como lo haría un sabio estoico. Aceptando lo que no podía controlar, dominando lo que sí dependía de él, y manteniendo su interior libre de resentimientos. Comprendió que la verdadera fortaleza es la del espíritu, y que solo los que aman profundamente pueden soportar los mayores dolores. El comienzo del camino que lo transformaría. Así inició Juan su vida junto al Maestro. Como un joven pescador que dejó una red y abrazó un destino. Caminó por aldeas y desiertos. Vio milagros que parecían imposibles. Escuchó discursos que marcarían la historia. Y aprendió del hombre que era Dios, pero que también sabía llorar, abrazar, reír y mirar con compasión perfecta. Juan no sabía que sería el único que no moriría mártir, ni que escribiría el Evangelio más profundo, ni que viviría para ver la visión del Apocalipsis. Pero sí sabía una cosa, que finalmente había encontrado el camino que su alma había buscado toda su vida. La cercanía al Maestro. Un corazón que aprende a ver. Los primeros meses junto a Jesús fueron para Juan una revelación continua. Cada día era distinto, cada palabra tenía un peso que transformaba algo dentro de él. No existían rutinas, no existían repeticiones. Con Jesús, incluso lo ordinario se volvía extraordinario. Juan, junto con los demás discípulos, caminaba ciudades enteras observando cómo Jesús hablaba con pecadores, sanaba enfermos, levantaba a los caídos. Pero mientras todos lo seguían con admiración, para Juan era más que admiración. Era comprensión profunda. Jesús era como un espejo perfecto donde Juan veía reflejado lo que un ser humano podía llegar a ser cuando se rendía totalmente al amor. El día de Caná. Cuando lo invisible se vuelve visible. Uno de los primeros momentos que marcó el corazón de Juan fue el día de las bodas de Caná. Él fue testigo directo del primer milagro de Jesús. Recuerda cada detalle, la música, las danzas, el olor del vino derramado, la tensión en el rostro de los sirvientes cuando descubrieron que el vino se había acabado. Juan estaba cerca cuando María se acercó a Jesús y le dijo: «No tienen vino». Jesús respondió con serenidad: «Aún no ha llegado mi hora». Pero la mirada entre ellos dos, Juan nunca la olvidó. Era como si María entendiera que su hijo ya estaba listo para comenzar. Después, cuando el agua se convirtió en vino, Juan sintió que un velo se levantaba ante sus ojos. No solo había visto un milagro. Había visto un gesto de amor, una señal de que Jesús entendía la necesidad humana de alegría, de celebración, de esperanza. Y ese día, Juan comprendió algo esencial. El poder de Dios no está solo en transformar lo grande, sino también en transformar lo pequeño. Una lección profundamente estoica. Las verdaderas transformaciones ocurren en el interior, no siempre en los actos grandiosos. Los silencios de Jesús. Donde Juan aprendió a escuchar. Aunque Juan amaba las enseñanzas del Maestro, fue en los silencios donde más aprendió. Jesús tenía el hábito de apartarse a orar antes del amanecer. Al principio,
Juan lo seguía por curiosidad, pero luego lo hizo por necesidad. Se quedaba a cierta distancia, sin interrumpir, observando cómo Jesús permanecía quieto, recibiendo fuerza no de los hombres, sino del Padre. Un día, Jesús regresó de la oración y encontró a Juan despierto, sentado sobre una roca. «¿No puedes dormir?», dijo Jesús con una sonrisa suave. «No, maestro», respondió Juan. «Cuando veo cómo oras, entiendo que la paz no se encuentra durmiendo, sino despertando por dentro». Jesús se sentó a su lado. «Juan», dijo, «si quieres amar, debes aprender a ser fuerte. Y si quieres ser fuerte, debes aprender a estar en silencio». Esa frase se clavó en el alma del joven. Juan entendió que el amor no era sentimiento pasajero, sino disciplina profunda. Que los sabios no reaccionan impulsivamente. Primero miran hacia adentro, luego actúan. Era una enseñanza muy cercana al espíritu del estoicismo. Antes de gobernar el mundo exterior, uno debe gobernar su mundo interior. El día en que Juan descubrió su identidad. En una ocasión, Jesús preguntó a los discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Cada uno dio su respuesta. Pero cuando Jesús preguntó: «¿Y ustedes, quién dicen que soy?», un silencio cayó sobre el grupo. Antes de que Pedro hablara como portavoz, Juan sintió algo dentro de su pecho. Una certeza profunda, tranquila, indestructible. Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Juan no dijo nada, pero Jesús lo miró a los ojos, como si supiera que en el corazón del joven esa verdad ya estaba grabada desde el primer día. Esa mirada fue para Juan una confirmación silenciosa de su misión: ser testigo del corazón del Hijo de Dios. Juan no sería una roca, como Pedro, ni un líder de fervor, como Santiago, ni un estratega, como Mateo, ni un predicador fogoso, como Andrés. Su lugar en la historia sería diferente: ser el discípulo que entendió el amor en su forma más pura. Y eso lo convertiría en el único capaz de escribir: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne». Lecciones de fuerza interior. Juan y el dominio de sí. Jesús formó a Juan de un modo especial. No lo empujó a acciones impulsivas. No lo corrigió con dureza. Trabajó en él desde el amor, como un escultor que talla con manos suaves. Un día, Jesús los envió a una aldea samaritana, pero los habitantes los rechazaron. Santiago, indignado, exclamó: «Maestro, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo sobre ellos?». Juan, inflamado por la ofensa, estuvo a punto de apoyar la idea de su hermano. Era joven aún, la indignación lo hería rápido. Pero Jesús los reprendió: «No saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para destruir vidas, sino para salvarlas». Juan sintió que esas palabras eran para él tanto como para Santiago. Esa noche, Juan se sentó solo, pensando. El rechazo le había dolido. Pero las palabras del Maestro lo habían confrontado aún más. Entendió que el amor no es orgullo herido, sino paciencia, compasión, dominio interior. Fue ese día cuando Juan comenzó a transformarse, dejando atrás al joven impulsivo y convirtiéndose poco a poco en el apóstol del amor profundo. La delicada misión del corazón. Jesús confiaba en Juan de una forma que los demás notaban. No era favoritismo, era afinidad espiritual. Juan era el único que podía comprender ciertas emociones del Maestro. El único que podía sostenerlas sin juzgar, sin malinterpretar, sin miedo. Jesús sabía que Juan tenía la capacidad de ver más allá de las palabras, de intuir lo que estaba en el alma, de leer los silencios. Por eso lo llevó al monte de la transfiguración, resurrección de la hija de Jairo, y al huerto de Getsemaní. Porque Juan no solo sería testigo de los milagros, sería guardián de los misterios. Jesús estaba moldeando a su apóstol íntimo, el que podría sostener la revelación más profunda. Que el Dios hecho hombre amaba con un corazón humano. La enseñanza más grande: amar sin miedo. Poco a poco, Juan aprendió que el verdadero poder no era levantar una espada, sino levantar un corazón. Que la verdadera valentía no era atacar, sino permanecer fiel. Que la verdadera sabiduría no era solo hablar, sino escuchar la voz interior de Dios. En un atardecer junto al mar, Jesús le dijo: «Juan, el amor perfecto expulsa el miedo». El joven pescador se quedó pensando largo rato. Comprendió que quien ama profundamente no teme pérdida, ni soledad, ni rechazo, ni muerte. Porque el que ama se une a la esencia divina, y la esencia divina no puede ser destruida. Esta idea, tan cercana al estoicismo, se convirtió en la columna central de su vida. El discípulo amado nace. En esos años de caminar,
escuchar, contemplar y amar, Juan dejó de ser solo un joven curioso. Se convirtió en guardián del corazón del Maestro, testigo de su humanidad, observador de su divinidad, y memoria viva de su amor. Fue así como Juan ganó silenciosamente el título que lo acompañaría por generaciones. El discípulo amado, no porque Jesús lo quisiera más que a los otros, sino porque Juan fue el que más profundamente comprendió el amor del Maestro. Y porque ese amor sería la fuerza interior que lo sostendría cuando todos los demás cayeran. La hora del sacrificio. El discípulo que permaneció. La relación entre Jesús y Juan se había vuelto tan estrecha que, con el paso del tiempo, Juan se convirtió en el único apóstol que parecía comprender la hondura del destino que se acercaba. No entendía todos los detalles, pero presentía en su espíritu que algo grande y doloroso estaba a punto de suceder. Había un peso en la mirada de Jesús, una serenidad extraña, mezcla de decisión y tristeza, un silencio que a veces hablaba más que sus palabras. Juan lo observaba como quien sabe que el Maestro está llevando una carga invisible. 1. La última cena. El corazón recostado sobre el corazón. La sala estaba llena de luz cálida. Las lámparas de aceite oscilaban con suavidad, proyectando sombras doradas sobre los rostros de los discípulos. El aroma del pan recién horneado y de las hierbas del cordero llenaban el ambiente. Pero bajo esa atmósfera festiva, Juan percibía una tensión profunda. Era como si cada gesto de Jesús estuviera cargado de despedida. Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Luego tomó el vino y lo distribuyó. Mientras los demás comían, Juan se inclinó hacia Jesús, recostando su cabeza sobre su pecho. Era un gesto natural entre ellos, un gesto de confianza absoluta, como el de un hijo que se recuesta sobre su padre. Y fue en ese instante que escuchó algo que marcaría para siempre su alma. El corazón del Maestro, un latido sereno, constante, lleno de compasión. El latido del Dios hecho hombre, el sonido del amor encarnado. Juan cerró los ojos, sintió el calor del pecho de Jesús, sintió la fuerza que emanaba de él. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Ese momento no era para las palabras, era para la eternidad. Jesús, con voz suave, le dijo: Juan, hijo amado, esta es mi hora. Lo que ocurrirá esta noche cambiará al mundo. Juan sostuvo el aliento. Quería pedir explicaciones, quería suplicar que no ocurriera, pero el Maestro parecía haber sellado su destino con la serenidad de quien acepta lo inevitable. Era una enseñanza profundamente estoica. Aceptar lo que debe ser, incluso cuando duele profundamente. 2. La traición anunciada. La verdad que hiere. Mientras Juan seguía recostado sobre Jesús, el Maestro anunció: uno de ustedes me va a entregar. Un murmullo recorrió la mesa. Los ojos de los discípulos se agrandaron con incredulidad. Pedro, con ansiedad, hizo señas a Juan para que preguntara al Maestro quién sería. Juan levantó ligeramente su rostro, todavía en ese gesto íntimo, y preguntó en voz baja: Señor, ¿quién es? Jesús respondió con una calma dolorosa: aquel a quien le dé el bocado que mojo ahora. Juan observó el gesto, vio a Jesús entregar el bocado a Judas, y sintió cómo su corazón se rompía un poco. No por la traición misma, sino porque veía el sufrimiento en los ojos del Maestro. Para Juan, Jesús no era solo el Mesías, era su amigo, su familia, su vida, y verlo herido por dentro era más doloroso que cualquier golpe físico. 3. Getsemaní, el jardín de las lágrimas silenciosas. Después de la cena, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan al huerto de Getsemaní. La noche estaba fría, el cielo, oscuro, el silencio, profundo. Jesús se apartó para orar. Juan lo vio caer de rodillas. Lo vio inclinar su rostro hacia la tierra. Lo vio temblar, como si llevara sobre sí el peso del mundo. Nunca antes lo había visto así. Nunca había presenciado la vulnerabilidad del Maestro de una manera tan desgarradora. Juan sintió un impulso de correr hacia él, de sostenerlo, de abrazarlo. Pero Jesús levantó una mano y dijo: permanezcan aquí y velen conmigo. Fue quizás la orden más difícil de cumplir. La noche avanzaba, fría, cruel. Los ojos se les cerraban. El cansancio los vencía. Juan luchó contra el sueño, pero su cuerpo joven no resistió. Cuando despertó, vio a Jesús con el rostro bañado en lágrimas y sudor. Pero también vio algo más. La aceptación perfecta, la paz que nace cuando se entrega todo al Padre. La fortaleza que surge cuando el espíritu domina al dolor. Era la cúspide del estoicismo espiritual. Sufrir sin romperse, aceptar sin rendirse, obedecer sin perder la dignidad. 4. El arresto.
La noche que quebró el corazón del discípulo. De pronto, antorchas iluminaron la oscuridad. La multitud llegó con armas. Judas iba al frente. Juan sintió que la traición le atravesaba el pecho. No solo por Jesús, sino porque uno de ellos había caído tan lejos. El maestro, sin resistencia, se entregó. No gritó, no huyó, no acusó. Lo único que mostró fue esa serenidad que nacía de lo divino. Juan vio cómo lo ataban. Vio las manos que habían sanado enfermos ahora apresadas como las de un criminal. ¿Cómo puede el mundo ser tan ciego?, pensó Juan con dolor, pero las palabras de Jesús resonaron en su mente. Mi reino no es de este mundo. Era un golpe duro para su corazón joven, pero también un despertar interior. No todo lo que duele es injusticia, a veces es misión. 5. El juicio. El discípulo que no huyó. Mientras muchos discípulos huyeron por miedo, Juan siguió a Jesús. No por valentía temeraria, sino porque el amor no lo dejó irse. El amor es más fuerte que el miedo, más grande que el peligro, más profundo que la angustia. Juan estuvo allí, cerca, escuchando los gritos de la multitud, viendo cómo los líderes lo acusaban falsamente, cómo se burlaban de él. Jesús soportaba todo con una dignidad que partía el alma. Juan no podía hacer nada, no podía intervenir, no podía salvarlo, solo podía acompañarlo, y a veces, acompañar es el acto más heroico. 6. La cruz. El momento en que el amor fue probado. El Gólgota estaba cubierto de un viento seco y cortante. El cielo parecía llorar con nubes densas, oscuras. Juan caminó al lado de María. Sostenía a la madre del maestro con delicadeza, como si fuera un vaso frágil. Pero en realidad era él quien se sostenía en ella. Cuando llegaron al pie de la cruz, Juan sintió que su corazón se quebraba por dentro. No era solo sufrimiento físico lo que veía. Era la injusticia absoluta, la crueldad del pecado humano mostrada en la tortura del hombre más puro que había existido. Jesús, al verlos, hizo un gesto débil. Sus ojos, llenos de dolor y luz, buscaron a Juan. Entonces pronunció las palabras que sellaron el destino del joven discípulo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. En ese instante, Juan comprendió que Jesús le estaba entregando su tesoro más precioso. A María, su madre. Era la confianza más grande que podía recibir. Juan tomó la mano de María. La sintió fría, temblorosa, pero firme. Y desde aquel momento, supo que su misión no era solo recordar al maestro, sino custodiar el corazón que lo había llevado en su vientre. 7. El grito final. La noche que partió la historia. Jesús levantó el rostro hacia el cielo. El aire estaba cargado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces gritó, consumado es. Juan sintió que esas palabras atravesaban toda la creación. Eran un grito de victoria espiritual. No de derrota, no de resignación. Eran el anuncio de que el amor había ido hasta el final. Cuando Jesús inclinó la cabeza, Juan sintió que algo dentro de él moría también. Pero también sabía que algo nacía. La fe verdadera, esa que se mantiene incluso cuando todo parece perdido. Esa que no depende de los milagros, sino del amor. La fe que solo un corazón probado en el sufrimiento puede alcanzar. Cuando el silencio habla más fuerte que la voz. El martirio de Santiago dejó un vacío difícil de medir. Para la comunidad cristiana naciente, su muerte no fue solo la pérdida de un apóstol, sino la desaparición de uno de los pilares interiores del grupo. Pedro aún recordaba la intensidad con que Santiago defendía sus ideas, Juan extrañaba la firmeza en sus silencios, y los hermanos en la fe sentían que habían perdido a un hombre cuyo fuego los empujaba siempre a avanzar. Pero en ese vacío, algo inesperado ocurrió. La memoria de Santiago se volvió maestra. A veces, un hombre dice más con su ausencia que con su presencia. A veces, su silencio educa más que sus palabras. Y eso fue lo que sucedió con Santiago. Asterisco, asterisco, asterisco. La valentía no es impulso, es dirección. Después de su muerte, muchos recordaban su juventud impetuosa. El mismo Jesús los había llamado hijos del trueno. Pero ahora, su historia mostraba una verdad profunda. El trueno no es solo ruido, es también anuncio de algo mayor. Santiago había transformado el estruendo inicial de su carácter en una fuerza serena y firme. Esa evolución se convirtió en un mensaje vivo. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar desde la virtud. Los discípulos más jóvenes repetían una frase atribuida a él. Quien gobierna su espíritu, gobierna su destino. La comunidad entendió que su coraje surgía de un corazón disciplinado, no de un temperamento descontrolado. Había pasado del impulso al propósito, del fuego desordenado al fuego que ilumina.
Asterisco asterisco asterisco. El silencio que fortalece a los débiles. La muerte de Santiago provocó miedo en muchos creyentes. Si uno de los líderes podía ser ejecutado, ¿qué quedaba para los demás? Pero pronto ese temor se convirtió en una extraña certeza. Si Santiago pudo enfrentar la muerte con paz, ellos podían enfrentar la vida con valentía. La pregunta que se extendió entre las casas de los primeros cristianos fue sencilla pero poderosa. ¿Cómo viviría Santiago este día? Y en silenciosas respuestas aparecían virtudes. Con firmeza, con disciplina, con fe templada por el autocontrol, sin quejarse del destino, aceptando lo que Dios permite y actuando en lo que depende de uno. Ese modo de pensar no era otra cosa que estoicismo cristiano, la unión entre la fe en Dios y la fuerza interior del carácter. Asterisco asterisco asterisco. La transformación de Juan. Un eco del trueno. De entre todos, quien más sintió la ausencia fue Juan, su hermano. Su vida desde ese momento cambió. La suavidad que caracterizó sus escritos futuros no fue una casualidad. Fue el eco espiritual de todo lo que aprendió observando a Santiago. A través del dolor, Juan comprendió un principio profundo. Cuando uno de los hermanos cae, el otro debe levantarse más alto. La pérdida se transformó en misión. El trueno que antes resonaba en dos voces, ahora debía resonar en una. El legado que cruza frontera. Años después, se extendió una tradición. Santiago se convirtió en símbolo del camino espiritual, del peregrinaje interior que transforma al hombre desde adentro. Su figura trascendió regiones y continentes, convirtiéndose en guía silencioso de aquellos que buscaban fortaleza interior. Los caminos que llevan a su nombre se convirtieron en rutas de autoconocimiento. Muchos caminaban para purificar la mente, disciplinar el espíritu, ordenar el corazón. Porque el legado de Santiago no era una tumba, sino un camino. Asterisco asterisco asterisco. El mensaje final. Domínate a ti mismo. El recuerdo de Santiago dejó una enseñanza que se repitió durante generaciones. El mundo exterior es incierto, pero el dominio de uno mismo es un tesoro que nadie puede arrebatar. Su historia enseñaba que la pasión puede ser transformada, la valentía puede aprenderse, el carácter puede pulirse, el destino no se fuerza, se acepta y se enfrenta con dignidad. La libertad es interior, la fe sin disciplina es frágil, la fe con disciplina es invencible. Santiago no dejó escritos, no dejó sermones, dejó un ejemplo, y a veces, el ejemplo es la enseñanza más perfecta. Gracias por quedarte hasta el final. Síguenos. Dale me gusta y comparte para que podamos publicar más videos como este.